Damos gracias al Señor y estoy seguro de que el Señor va edificándonos en torno a su palabra, que su palabra verdaderamente pueda ir cambiando nuestros corazones, podamos acercarnos más al Señor. Y si usted está aquí, le costó conectarse, tuvo una semana o un fin de semana complicado, o ha tenido un mes complicado, o quizás años complicados. Así que vamos a profundizar en el sermón precisamente del domingo. Déjenme orar una vez más. Señor, alienta, fortalece, exhorta, consuela nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, porque te necesitamos, Señor. Estamos profundamente necesitados de ti, Señor. Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento para que podamos verte a ti, Señor, para que podamos descansar en ti, podamos entregar nuestras cargas en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, tengo un pequeño power que voy compartiendo mientras vamos avanzando en el estudio. Bien, hemos visto a lo largo ya de la carta de Juan que Jesús ha tenido varios encuentros, ¿cierto? Si ustedes pueden recordar, con diferentes personas, con Felipe, con Natanael, con la mujer samaritana, y antes con Nicodemo, con los samaritanos también. Y ahora, como vimos el domingo pasado, que pasó, tuvo un encuentro con un oficial de Herodes, con un padre, ¿cierto? Entonces, hemos visto la intencionalidad del Señor de ir encontrándose con diferentes personas y a su vez, el Señor, en esta ocasión, como ya vimos, tenía una gran prioridad el Señor. ¿Cuál era? Fortalecer la fe de este padre, ¿cierto? Voy a leer el texto de nuevo de Juan capítulo 4, del verso 43 al 54. Quiero recordarles que si hay algún hermano o hermana que no vio la predicación el domingo, voy a tomarme de las palabras del apóstol Juan a la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros, en este caso compartir, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo estaba justificando que él tenía que constantemente estar repitiendo las enseñanzas del Evangelio, y que para ellos y para él era seguro. Así que capítulo 4, el verso 43 al 54. Doy lectura, así es que tienen la Biblia por ahí. No lo voy a proyectar. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive.
Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahí tenemos el texto. Bien, la predicación me enfoqué principalmente en el 47, del 46 al 50 precisamente. Intentaré abordar los pasajes anteriores, ¿ya? Y después retomaré los 3 puntos principales que rescaté del sermón y vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas de ello, ¿cierto? Así que si usted va a escuchar por segunda vez casi el sermón, téngame paciencia, y quizás si hay algo que no pudo entender, hoy día quizás lo puede captar de mejor manera. Bien, así que eso. Dice el texto en el verso 43. Bueno, aquí tenía una pregunta en realidad que tiene que ver con lo central del mensaje. ¿Pueden las dificultades fortalecer nuestra fe? ¿Pueden las dificultades fortalecer nuestra fe? Y yo creo que la gran mayoría de nosotros estaría de acuerdo que sí, ¿cierto? El tema es estar sensible a la voz del Señor y de qué manera el Señor quiere mostrarnos, o en qué área podemos nosotros crecer y ser fortalecidos en nuestra fe. La prioridad de anunciar el Evangelio. El verso 43, si ustedes se fijan, dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días después Jesús salió y se fue a Galilea. Lo que Juan en su Evangelio nos quiere mostrar, o nos quiere decir, es que el ministerio de Jesús estaba alcanzando cada vez más un territorio más amplio. Estaba demostrando con esto la urgencia de anunciar el Evangelio a todo lugar. Recordemos la predicación anterior del pastor Dagoberto. Suena como con esta confianza, pero yo sé que está bien. Y dice en el verso 45, dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, mostrando con esto la urgencia y la prioridad de anunciar el Evangelio a todo lugar, ¿ya? Después dice una frase en el verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Cierto? Qué expresión más extraña, ¿no? Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esta frase? ¿Qué significa esta frase del Señor? Lo que Jesús está diciendo con esta frase está justificando que salió de allí y se fue a Galilea. Estaba justificando por qué iba camino a Galilea, ¿ya? Pero para responder primeramente qué significa esta frase, es necesario que consideremos o que veamos a qué se estaba refiriendo con su propia tierra. Con su propia tierra. Sabemos que Jesús nació en Belén de Judea, ¿cierto? Pero sabemos que en la Biblia a Jesús se le conoce como Jesús Nazareno, en Juan 18:5. O a Jesús también se le conoce como el hijo de José, de Nazaret, en Juan capítulo 1, el verso 45. Por lo tanto, podemos de alguna manera decir que su propia tierra no se refería al lugar de su nacimiento, que era en Belén de Judea, sino a la tierra de Galilea, donde creció, donde fue su infancia y donde creció, y donde futuramente era su lugar de ministerio. En Nazaret y también en Capernaum, ¿sí? Entonces, Jesús no estaba buscando popularidad, él buscaba de alguna manera cumplir con
sumisión. ¿Sí? El verso, perdón hermano, ¿vale? Ahí sí. Ahora sí. Entonces Jesús no buscaba popularidad, buscaba cumplir con su misión. Entonces podemos ver esto, que en Juan capítulo 2, verso 23, nos dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Sabemos, y ya lo mencionamos en el sermón, que muchos quizás seguían a Jesús o su fama se extendía, pero no precisamente como Jesús, como el Mesías, sino como el que hacía milagros, como un hombre que sanaba, ¿cierto? Entonces, por eso precisamente Jesús estaba saliendo de allí. ¿Por qué? Porque sin duda el Señor sabía que un encuentro prematuro con los judíos, con los fariseos, podía de alguna manera acelerar, había una posibilidad de progresar eh, en, en que se adelantara todo lo que Jesús debía hacer. Entonces en Galilea estaba su familia, la gente que le había visto crecer, y según el dicho de Jesús, en ese ambiente no había ningún peligro para alcanzar más popularidad. Jesús estaba arrancando de alguna manera de la popularidad. ¿Sí? Entonces, más adelante, en el mismo versículo 45, precisamente esto se me olvidaba, el verso, si ustedes ven el capítulo Juan, capítulo 6, verso 66, si ustedes lo pueden buscar ahí, fíjense lo que dice más adelante. Todavía no llegamos ahí en las predicaciones, pero dice en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos, escuchen bien esto, volvieron atrás y ya no andaban con él. Los mismos que decían creer en él, por las señales que él hacía, después ya no andaban con él, precisamente por la realidad del mensaje mismo previo del Evangelio. Parece que, disculpen, tengo que, parece, yo mismo aceptar a algunas personas que están aquí, parece. Pastor, ¿usted también puede? Está aceptada ya, Diego, no te preocupes. ¿Sí? Elizabeth Moya parece que está aquí. Ya, perfecto. Es que me aparecía en la pantalla y me distraía un poco. Entonces, bien. A ver, ahí estamos. Jesús corrige 2 errores en la fe de este padre, si volvemos ya al capítulo 46. 2 errores, como ya vimos. ¿Se recuerdan cuáles eran de este padre? Lo tenemos aquí. Este padre no creía que Jesús podía hacer un milagro con solo ordenarlo o decirlo. Veía a Jesús solo como un sanador y no como verdaderamente lo que es el Mesías prometido, el Cristo, el Dios hecho hombre. Y su confianza tenía que estar constantemente sustentada por señales y milagros. Le costaba confiar solo y exclusivamente en la palabra del Señor. ¿Y cómo Jesús corrige esto? El Señor corrige estableciendo una prioridad, estableciendo una gran prioridad. ¿Y cuál era? Que este hombre, que este padre, que este oficial, este noble, confiara en la palabra del Señor. De esta manera, él corrige la fe, digamos así, la fe prematura que tenía este hijo. O sea, perdón, me distrae un poco lo que me aparece aquí en la pantalla, que hay alguien que está a punto de entrar. Ahí, sí, lo viste, ahí de nuevo. Ahí sí. Me aparece a cada rato una... Quizás es porque estoy de anfitrión, ¿no? Bien.
Entonces, Jesús tiene que corregir dos cosas como las tenemos acá de la fe de este padre. No creía que Jesús podía hacer un milagro con solo ordenarlo, y su confianza tenía que estar constantemente sustentada por señales y milagros. ¿Se recuerdan el capítulo 1? ¿Cómo corrige esto Jesús, estos errores? Jesús establece una gran prioridad, que era que este hombre confiara en el Señor, que este padre confiara precisamente en Jesús. Y lo que estaba en primer lugar para el Señor era fortalecer la fe de este padre necesitado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? El verso 43 dice, Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Cómo Jesús fortalece la fe de este padre? Y estos tres aspectos los vamos a ver ahora un poco en profundidad, tomando algunos elementos que ya compartimos el domingo. Lo primero que ustedes ven acá, que la fe verdadera está exclusivamente fundada, o llamémosle únicamente sustentada o fundada en la palabra de Dios. Dos, que la fe verdadera es fortalecida por la prueba. Si aquí ustedes se dan cuenta, coloqué la fe verdadera, intencionalmente, porque ustedes bien saben que hay una fe que no es verdadera y que a veces se confunde, y que más adelante lo vamos a ver. Y el punto número 3, la fe verdadera produce obediencia a la palabra del Señor. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Porque ahora van a comenzar las preguntas y ustedes van a tener que hablar ahora. ¿Sí? El que quiera opinar, preguntar algo, se desmutea y podemos, si es que están ahí, porque en realidad no sé si están o no están, ahí los veo. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí. Bien, vamos al versículo 48. Vamos a hacer participar a los hermanos aquí. La hermana Rosita que está ahí, que la vea. ¿Puede leer el versículo 48? ¿Sí? Ay. Sí, ya. ¿Ya me escucha? Sí, perfecto. Bueno, el 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué más? Gracias, hermana Rosita. No. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús se pone su respuesta es tan extraña frente al clamor de este padre por un milagro? ¿Por qué Jesús le dice que si ustedes no creen si ustedes no ven las señales y prodigios, no creen? Precisamente lo que está ocurriendo aquí es que Jesús está estableciendo una prioridad. Lo que Jesús está tratando de hacer acá es, por una parte, reprochando a este padre, sin duda, y a los que también estaban escuchando, pero él estaba apuntando a una prioridad, estaba apuntando al corazón de este hombre. Estaba apuntando a que este hombre pudiera confiar en el Señor. Estaba estableciendo una prioridad. ¿Y cuál era esta prioridad? La prioridad era que este hombre pudiera confiar en el Señor, que este hombre pudiera depositar su confianza en el Señor. Como ya vimos, aquí voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que
la urgencia y la necesidad de Jesús por este padre necesitado, ¿por qué creen ustedes que la fe de este hombre necesitaba ser fortalecida? ¿Por qué creen que Jesús, por qué creen ustedes que era una prioridad del Señor la fe de este hombre? ¿Por qué creen ustedes que es muy relevante para nosotros que nuestra fe sea fortalecida en la palabra del Señor? Aquí se supone que alguien tiene que desmutearse y comentar algo. Porque si no me da la idea que no hay nadie y como que estoy hablando yo solo, aquí para más en la pieza tampoco hay nadie. ¿Por qué creen ustedes que esto que parece ser tan simple para el creyente, creer, de confiar en la palabra del Señor, es tan relevante para nosotros? ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? No hay nadie. ¿Aló? Bien, voy a seguir avanzando. Esto es muy relevante para nosotros. ¿Saben por qué? Porque si no confiamos solo en la palabra del Señor y en sus promesas, terminaremos depositando nuestra confianza en cualquier cosa, en cualquier otra cosa. Terminaremos depositando nuestra confianza en personas, en trabajos, en si lo siento o no en nuestras emociones. Terminaremos depositando nuestra confianza, nuestra fe en nuestra situación económica o en la situación política, en la situación social que podamos vivir, o terminaremos confiando en nuestras capacidades y no en la gracia del Señor. Qué interesante eso, ¿no? Yo me quiero detener un poquito aquí porque de verdad esto es muy cotidiano para nosotros. Es muy común para nosotros. Y me quiero detener aquí porque esto de la fe que viene por el oír la palabra de Dios es teología. Estamos haciendo teología, pero esta teología tiene que bajar a nuestros corazones. Tiene que mover nuestra voluntad. Por eso les quiero que conversemos, que opinen o hacerlos pensar ahí. Quiero hacerles preguntas para hacerlos pensar. Es muy relevante. Fíjense lo que dice el Salmo 40, verso 4. Bienaventurado el varón que puso su confianza, que en Jehová puso su confianza. Bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza. En Hebreos 2:13, fíjense lo que dice. Confiaré en él. En Jeremías 17:7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Esto es muy relevante para nosotros porque a veces el Señor va a permitir que todas estas cosas, como el tema económico, la situación laboral, nuestra salud, la situación política, el tema del COVID, etc. Quizás vamos a ver todo un caos alrededor nuestro. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? De alguna manera, la situación que podamos vivir, sea la que sea, va a remover nuestra fe y nos va a decir dónde está nuestra confianza, dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra esperanza. Esta declaración del Señor, si ustedes no ven milagros, si ustedes no ven señales, no creen, nos dice al menos dos cosas. Que los milagros, o las señales, que se refiere a lo mismo, no fueron un fin en sí mismo. En la Biblia no están establecidos para que sean un fin en sí mismo, sino que fueron diseñados y apuntaron principalmente para confirmar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios.
Pero también esta frase, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen, nos dice y nos habla de la prioridad del Señor. De la prioridad del Señor. ¿Cuál? La fe de este hombre, la fe suya, la fe mía, nuestro caminar con Cristo. O díganme que no es así, que la vida del creyente no se resume en un caminar por fe, en un caminar de confianza, ¿sí? Entonces nos dice que la fe de este hombre, Jesús está interesado en fortalecer la fe, la confianza de este Padre. ¿Cómo lo hace? Mostrándole que hay prioridades para el creyente. Y una de esas, la que estamos viendo, la primera que está acá, es que la fe, o sí, podríamos decirlo así, que la fe verdadera confía únicamente en la palabra de Dios por sobre las circunstancias, o la fe verdadera está fundada únicamente en la palabra del Señor. Únicamente en la palabra del Señor. Preguntémonos, ¿cuánto meditamos en la palabra de Dios? ¿Se han dado cuenta que vivimos en una sociedad muy convulsionada? Con muchas cosas que hacer. No sé si a usted le pasa, pero a mí yo digo, ¿ya es viernes? ¿O ya es domingo? ¿En serio? ¿Ya es miércoles de nuevo? Ya estamos en el estudio, en la oración nuevamente. Pasó volando, pasó rápido. Como que ayer tenía 20 años. O como que ayer estaba jugando a la bolita. Como que ayer ya tenía 10 años. Y ya estoy ya. A propósito, estoy a punto de cumplir 40 años, cambio de folio. Y ya pasa el tiempo tan rápido que debemos meditar en esto. Si nuestra confianza está en la palabra del Señor. Bien, algunas aplicaciones de esta primera parte. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos confiar únicamente entonces en la palabra del Señor? Si decimos que la fe verdadera está exclusivamente fundada en la palabra del Señor, ¿cómo yo entonces, de manera práctica, cómo yo puedo confiar únicamente en la palabra del Señor por sobre las circunstancias? ¿Cómo podemos confiar únicamente en la palabra del Señor? Ya, pues que alguien se anime a comentar algo por último desmutéese y diga, no sé, por último, no sé. Hermano Diego, Eso, gloria al Señor. ¿Quién está por ahí? Patricio Almarza. ¿Cómo está, hermano Patricio? Oye, y no, lo que me venía dando la vuelta en la mente, no es la pregunta que estaba haciendo, pero la fe es un don que hay que pedir y recibirlo diariamente. No es algo que desarrollamos. Así que ahí está concentrada nuestra petición diaria. Eso, ¿ah? Eso es lo que yo creo, digamos, de alguna manera sacado de la palabra, pero no me acuerdo exactamente qué versículo. ¿Estoy cierto? Gracias, hermano Patricio. Efesios capítulo 2, si no recuerdo, está citando. Ya. Sí, la fe es un don de Dios. Lo voy a leer, un segundo. Nos dice que verso 8 del capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Precisamente es un don de Dios la fe. Y esa fe va creciendo a medida que yo
medito en la palabra del Señor? Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos confiar únicamente en la palabra del Señor? Gracias, hermano Patricio. Yo creo que en primer lugar, ¿cómo podemos confiar únicamente en la palabra del Señor si hay tantas otras cosas donde podemos confiar? Como ya las dijimos, situación laboral, situación política, social, la economía, nuestra salud, nuestras emociones, amigos, confianza, familia. Hay muchas cosas con las cuales nosotros queremos depositar nuestra confianza. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, que está constantemente buscando ídolos, y los ídolos son finalmente situaciones, cosas, personas en donde nosotros podemos depositar nuestra confianza. Entonces, ¿cómo podemos confiar únicamente en la palabra del Señor? ¿Hay alguien más que se quiera animar? ¿De qué manera? ¿Cómo? Estamos hablando de las aplicaciones prácticas, porque no quiero repetir nuevamente el sermón, por eso me voy a esto. ¿Cómo podemos, entonces? El hermano Diego, ¿sí? Yo, es que puede ser que solamente estudiando la palabra, escudriñando la escritura, es la única manera que yo creo que se puede. Sin duda. Porque si no estudiamos la escritura, no. ¿Cómo vamos a saber? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Claro. ¿Cómo es? Estudiando la escritura. Pues, Estar en constante oración, estando en todo. Eso es. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Como una vez, no sé a quién, no sé qué pastor o hombre del Señor, dijo, ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? Y dijo el otro hermano, sí, yo la quiero escuchar. Bueno, lee tu Biblia en voz alta. Ahí está. No sé, el otro hermano estaba esperando que quizás iba a escuchar la voz audible, iba a bajar un ángel, o iba a ver algo sobrenatural, y este pastor le dijo, lee tu Biblia en voz alta, ahí está la voz de Dios, ahí está la palabra de Dios. Y a veces como que asumimos eso, ¿cierto? Gracias, hermana Sandra. Entonces, claro, ¿cómo yo puedo confiar únicamente en la palabra del Señor si no leo la palabra? Si no medito. Hoy día no hay excusas. Hoy día vive una generación donde el que no crece espiritualmente es porque no quiere. Hay tanto material, está la Biblia en audio y está hasta dramatizada. Se escucha como voces de fondo, como una música de fondo, etc. Entonces, ¿cómo podemos confiar únicamente en la palabra del Señor? En primer lugar, debemos decir que meditar en la palabra del Señor. Y debemos decir que esta meditación de la palabra del Señor es una urgencia. Uy, hermanos, no sé si ustedes hacen la misma lectura que yo, pero tenemos tantas distracciones. Fíjense que aquí en este solo aparatito tenemos un montón de distracciones, un montón de aplicaciones. Claramente nos sirve, no estoy satanizando el celular, pero ustedes saben de lo que hablo. Que hay momentos en nuestra vida en donde nosotros debemos apagar esto. Ustedes me dicen, pero ¿cómo, hermano Diego, no lo puedo apagar si con esto me comunico con mis hijos, con la familia, con los hermanos? Está bien, no estoy diciendo que no ocupemos celular o que no tengamos redes sociales, pero debemos dedicar tiempo a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos. Debemos hacerlo. Debemos meditar en esto, debemos meditar en nuestros caminos. ¿Sí? Es una prioridad para el creyente. ¿Por qué? ¿Por qué meditar en la palabra del Señor es una prioridad? Y quizás aquí me estoy yendo por otra tangente, no estoy en el texto mismo porque no quiero repetir la predicación, pero ¿por qué es una prioridad? Porque precisamente estamos en una batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Y si usted no cree eso o no lo sabía, lea Efesios capítulo 6. Estamos en una guerra espiritual que se está librando en nuestras mentes. Se está librando constantemente, aun cuando nosotros dormimos. Lo que está en juego, por una parte, es lo que el mundo dice de cómo nosotros debemos vivir, de cómo el enemigo quiere que nosotros vivamos y de lo que incluso
de lo que nosotros mismos pensamos. Tenemos una batalla en nuestra mente. Y esa batalla en nuestra mente se está librando. Y nosotros estamos recibiendo información del mundo, del enemigo y de nosotros mismos. Por eso, de forma apremiante, debemos reconocer que estamos en esta batalla, en esta gran batalla. Y finalmente esta gran batalla está dirigida en este sentido y nos pregunta, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estamos adorando? Por eso el padre es confrontado, el padre, con la necesidad de que su hijo sea sanado. Señor, sana a mi hijo que está a punto de morir. Y Jesús le dice, si ustedes no ven milagros, no ven señales, no creen. ¿Qué estaba diciendo? Su fe está puesta en los milagros. No está puesta, no está dirigida en quién debe estar, en Jesucristo, en mí, dice el Señor. Entonces, en hacer esta batalla que se libra en nuestra mente, está de alguna manera diciendo o va a hacer que nuestra atención esté en hacer nuestra propia voluntad o hacer la voluntad del Señor. Esto me quiero detener acá un poco, perdónenme que me extienda en esta primera aplicación del primer punto, pero es muy interesante ya que se han dado cuenta que lo que nosotros pensamos refleja lo que hacemos y refleja cómo vivimos. ¿Por qué digo esto? Proverbios 23:7. Yo sé que alguno de ustedes lo estaba pensando ahí, porque le leí los labios, ¿no? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Su corazón tal es, ¿qué está diciendo? Su voluntad, su caminar, su hablar. Hoy día que, a propósito de todas estas... Cuando alguien está enfermo, tiene que hacerse un examen, ¿cierto? Tiene que hacerse una resonancia o una radiografía, ¿cierto? Va a mostrar lo que hay dentro, ¿cierto? Pero, ¿qué hay de aquella radiografía que puede revelar cómo está nuestra alma? No existe, ¿no? No hay una máquina donde nos pasemos y nos digan, ¿cómo está tu alma? No, ¿cierto? Pero una de las evidencias para nosotros como cristianos de saber cómo está nuestra alma, cómo está nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, es escuchándonos. Escúchese lo que habla. Escúchese lo que opina, cómo piensa, lo que está hablando, cómo habla de las otras personas. Eso va a revelar cómo está su vida espiritual. ¿Por qué esto es tan importante? Porque aquí hay un proceso. Lo que pensamos pasa a nuestros sentidos, llamémosle así. Lo que pensamos pasa a nuestros sentidos y nuestros sentidos mueven nuestra voluntad, mueven lo que hacemos de alguna manera. Por eso, si hay una persona que está viendo todo el día series de pura violencia, lo más seguro es que esas, al final del día, al final de la semana, después de haber visto toda una serie de pura violencia, lo más seguro es que sea violento con su esposa, con sus hijos, lo más seguro, porque llenó su cabeza, su pensamiento, meditó constantemente que pasó a sus emociones y pasó a su voluntad. Pensamos, sentimos y actuamos. Volvamos entonces a la urgencia de meditar en la palabra del Señor. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjense, meditarás en él. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Meditamos en cualquier cosa menos la palabra del Señor. Y por eso a veces caminamos débiles en nuestra fe. Es por algo tan sencillo como meditar en la palabra del Señor. Disciplinarnos, hacernos un hábito en meditar en la palabra del Señor.
Salmos 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré. Fíjense, consideraré tus caminos. En tus mandamientos meditaré. Quiero hacer una aclaración. No me refiero a meditar y que tenemos que irnos al Cerro San Juan, ahí arriba donde está la cruz, y estar meditando todo el día, o un día entero, o que llevemos una carpa y estemos un mes allá. Algunos de ustedes, sus esposas, no le aguantarían eso, yo estoy seguro. Lo que estamos hablando de meditar es mientras yo voy al trabajo, mientras yo duermo, mientras estoy quizás con mis hijos, mientras estoy trabajando en el computador, mientras voy caminando. Yo estoy meditando en la palabra del Señor. Estoy meditando en quién es Dios. Entonces el problema nuestro es que no meditamos lo suficientemente en las promesas del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Disciplinarnos, hacernos un hábito, determinarnos y tomar en serio nuestro crecimiento espiritual. Tomar en serio nuestro crecimiento espiritual. Por eso la pregunta es ¿cómo podemos confiar únicamente en la palabra del Señor? Meditando. El salmista le habla a su propia alma diciendo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos la palabra del Señor. Salmo 103, 1, 2. ¿Sí? ¿Alguien quiere añadir algo más a esa aplicación? A la importancia, amados hermanos, de meditar en la palabra del Señor, de descansar en ella, de confiar en ella. Es que yo creo, hermano Diego, que meditar la palabra es más vivirla, porque uno muchas veces habla de la palabra y queda uno asombrado, la gente como conoce de harto la palabra, pero la idea es vivir la palabra. En eso se basa la meditación, en vivir la palabra. Amén. Se está adelantando, hermano Panchito, allá vamos por partes. Y aquí tenemos vamos a hacer vigilia hoy día. Los que se puedan desconectar se desconectan. Me van a perdonar, pero cuando estaba preparando profundizar en el sermón, como que hice otro sermón. Mi esposa me decía, Diego, no hagas eso. Bueno, aquí estamos. Pero ya tengan paciencia, ya vamos por terminar. Al pastor le decían el largo Berto, siempre cuenta eso, así que no es ningún secreto, lo puedo decir pastor acá. Yo sé que eso lo va a sacar en el estudio después cuando lo edite. Bueno, pero eso. Tranquilo, hermano Panchito, para allá vamos. Esa es la idea. Pero ¿cómo yo voy a obedecer la palabra del Señor si no medito primero? Esa es la primera parte. ¿Cómo yo voy a obedecer a lo que el Señor dice en la palabra si desconozco quién es Dios? Si no sé quién es Dios, si no conozco sus promesas, si no conozco a este Dios de gracia, pero a este Dios de fuego consumidor también. ¿Cómo no conozco a este Dios si no conozco a este Dios todopoderoso, a este Dios soberano que tiene el control de todo? ¿Cómo voy a poder descansar en Él? Entonces, es muy interesante y interesante lo que el hermano Panchito nos dice, porque evidentemente es eso. O sea, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué leemos la Biblia? Si no, ¿para qué somos cristianos? Si no ponemos en práctica la palabra del Señor, ¿cierto? Pero como dije en el sermón, pucha que nos cuesta confiar, pucha que nos cuesta obedecer. Y ahí estamos en esa batalla, y ahí estamos confiando una y otra vez, nos levantamos. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo en Filipenses, también dice, pero una cosa hago. No pretendo haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago. Me esfuerzo extendiéndome a lo que está por delante, al premio, supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿qué piensan? ¿Llegamos hasta acá nomás? El segundo punto es, la verdadera fe es fortalecida por la prueba. La verdadera fe es fortalecida por la prueba, porque Jesús en el capítulo 50
Esto ya lo vimos. En el capítulo 50, Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive, y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. La fe fue fortalecida por la prueba. Este hombre confió, se fue camino de regreso a Capernaum, confiando en lo que el Señor le había dicho. Y dijimos que la palabra creyó acá significa confió. Confió en la palabra del Señor. Dijimos también que confiar es esperar con firmeza y seguridad. Esperar con firmeza y seguridad. Primera de Pedro 1, del 6 al 9 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Entonces, la verdadera fe es fortalecida por la prueba. Todos tenemos temor a la prueba, ¿no? Todos tenemos temor a las situaciones que podamos vivir. Ninguno de nosotros dice, ya, que vengan las pruebas, ¿no? Bueno, generalmente queremos no ser probados. Pero si nos damos cuenta que la prueba va a dar un fruto, llamémosle espiritual, va a fortalecer nuestra fe, finalmente una prueba es una bendición para nosotros. Finalmente es una bendición para nosotros, porque vamos a la aplicación directamente. ¿Cómo podemos confiar en la palabra del Señor cuando pasamos por la prueba, entonces? ¿Cómo podemos confiar en la palabra del Señor cuando pasamos por la prueba? ¿Cómo podemos confiar en la palabra del Señor cuando pasamos por la prueba? Santiago 1, del verso 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es muy conocido para nosotros ese capítulo de Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. ¿Quién hace eso? El creyente. ¿Quién se va a gozar en medio de la prueba? El creyente. Y sin ir más lejos, lo vemos a realidad en nuestras vidas, con nuestros hermanos, al escuchar sus testimonios. ¿Quién se goza en la prueba? El creyente. ¿Por qué? Porque tiene una fe sustentada en la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo está fortaleciéndolo en la debilidad. Porque el Espíritu Santo le ayuda en la debilidad. Le ayuda a cómo pedir, le ayuda a pasar por la prueba, le fortalece, le anima, le fortalece su fe, le hace mirar a Cristo, le hace humillarse, le hace crecer, le hace ser más paciente, le hace ser más como Cristo. Mi hermana Elizabeth, ¿la escuchamos? Sí, es que tú preguntas eso y yo me gustaría dar una opinión al respecto. ¿Cómo no? La escuchamos. Yo creo que la fe se fortalece en la prueba y cuando uno ha pasado por diversas pruebas y empiezas a conocer cómo actúa el Señor
cuando uno está en aflicción, empieza a conocerle más a Él. Pero es como decir, conocerle en la práctica, porque uno lo conoce a través de su palabra, pero en la práctica le conoce cuando el dolor te agobia, la desesperanza y consuelo. El único, dependemos exclusivamente de Él, no hay otra cosa que Él. El único que nos puede salvar es Él, y en ese momento, yo digo, en esos momentos, en esos instantes de la vida, llegamos a decir que no hay nadie que nos pueda ayudar. Entonces, uno después que pasa la prueba, mira hacia atrás y ver, es como ver un tejido, y ver las hebritas que el Señor ha hecho, en las cuales el Señor ha urdido esas hebras, y uno se da cuenta realmente, Señor, tú estuviste ahí. Y es lo que me ha pasado a mí. Yo creo que miro para atrás en los dolores que he tenido en mi vida, y eso me hace confiar ahora y no temer a la prueba. No digo que no temo nada, porque soy humana, pero creo que en la prueba uno le hágase tu voluntad. Yo tenía miedo a veces de decirle, haz tu voluntad, Señor, porque porque yo decía, ¿cómo sé cuál es su voluntad? Pero después que uno ha pasado por dolores grandes, dice, realmente, Señor, puedo confiar en ti porque te conozco. No sé si me logré dar a entender. Muy, muy bien, sí, claramente. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Es precisamente eso, resume muy bien este punto, este segundo punto de confiar en la palabra del Señor en medio de la prueba, que es algo práctico, que es ahí donde, después de haber meditado, haber confiado en la palabra del Señor, es cuando verdaderamente se pone a prueba nuestra fe. Y es ahí donde el Señor nos hace crecer a la imagen de Cristo. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en los últimos capítulos. Dice, hijitos míos. Me gusta esa expresión. Si ustedes se fijan ahí en Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas, le dice insensatos. Insensatos, los reta. Pero después ya en los últimos capítulos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahí estaba la gran meta del apóstol Pablo, en cuanto al discipulado, en cuanto a la fe de los hermanos, que Cristo sea formado en ellos. Él sufría dolores de parto. Es una expresión, ¿cierto? Es una metáfora. Pero ¿qué está diciendo con eso? Que él estaba en la prueba. Pablo estaba sufriendo por los hermanos. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Amados hermanos, la bendición de pasar por la prueba, primero es confiar en la palabra del Señor, pero en el fondo la bendición es que nos parecemos más a Cristo. Es que tenemos una fe más fortalecida en el Señor por gracia. Es una fe que nos hace más humildes, como ya dije. Una fe más paciente. Sí, muchas gracias, hermana Elizabeth. ¿Hay alguien más que quiera comentar sobre este punto, sino para pasar al último y terminar? Claro, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero a veces nosotros pensamos que el gozo es andar riéndonos todo el día. Y de eso no está hablando Santiago. Santiago está hablando de que el gozo es el fruto del Espíritu en el creyente. Es decir, el creyente es fortalecido por el Espíritu de Dios. Y todo el fruto del Espíritu, y parte que es el gozo, ese gozo nos hace mantenernos confiados en la palabra del Señor, confiados en el Señor. ¿Queremos tener una vida de gozo? ¿Queremos tener una vida de gozo? Meditemos, recordemos, descansemos en las promesas del Señor.
descansemos en el Evangelio. Ujú. Pero cuesta. Pero pucha que cuesta, ¿cierto? Pucha que cuesta, pero ahí estamos. Ahí estamos siendo sostenidos por Pues, hermano Diego, hermana Carmen, la escucho claramente. sí, es que yo estaba pensando con lo que usted dice, y yo le encuentro toda la razón, pero cuando ya ha pasado tanto tiempo, uno como que ya después, al final, uno como que ya no quiere más. Pero yo también entiendo lo que usted dice. Pero también uno está a prueba. Y la prueba a veces es larga nomás. Eso es lo que yo entiendo. Que la prueba a veces es muy larga. Gracias, hermana. ¿Cómo? Hola, la Sara, ¿puedo un comentario? Es que a mí yo esta parte la escuchaba y yo puedo hablar de toda la prueba que hemos tenido en mi familia y ha sido fuerte, fuerte, pero uno se entrega al Señor al final y Él te da esa paz que yo lo puedo decir porque a nosotros nos ha dado paz y nosotros hemos pasado cosas muy, muy malas desde que llegó el COVID a nuestra familia. Yo veo a mi mamá como se hinca cada noche, cada mañana, al mediodía, una señora que tiene 83 años, y desgarra el alma escucharla orar. Y yo digo que en esta prueba el Señor nos ha sostenido tanto que sin Él nosotros no podíamos estar en pie. Y yo pienso, usted ha meditado muchas veces en eso, en que uno se goza en las pruebas. Y a mí Santiago, siempre me gustó el libro de Santiago. La prueba produce paciencia y todo. Y nosotros yo tengo una tranquilidad tan grande a pesar, solo que estamos buscando el propósito de Dios en todo lo que nos está pasando, pero hermana Carmen, entréguese al Señor, ore cada día, pídale que le dé la paz, porque cuando uno ya siente esa paz, sabe que el Señor está ahí, ya no, de verdad, y nosotros pasamos con mi papá, con mi hermano, y yo tengo una tranquilidad tan grande, porque en realidad me entregué al Señor, y yo creo que la mayoría de mi familia está así, y yo puedo decir que esta prueba me ha hecho crecer. Yo lo he comentado varias veces, la prueba esta me hizo crecer. Eso quería decirme. Muchas gracias, hermana Sandra. Y ciertamente, hermana Carmen, también doy gracias al Señor porque tuvo el valor de abrir su micrófono y contarnos a nosotros que somos la iglesia. ¿Dónde más usted puede comentar las batallas que está viviendo? Y que todos de alguna manera podamos estar viviendo de una u otra manera. Diferentes tipos de pruebas que estamos ahí, que nos cuesta confiar, que nos cuesta someternos a la voluntad del Señor, que a veces nos cuesta confiar de que el Señor perdonó todos nuestros pecados. Y en ese sentido le entendimos súper bien y muchas gracias por contarnos parte de lo que está sufriendo. Fíjense en esto, este tema de la prueba. Fíjense que hoy día un cliente en el trabajo llegó muy angustiado, llevó un vehículo, le arreglamos las luces y pudimos establecer una conversación con él. Un hombre de 73 años, creo, él me dijo. Me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, quiero ir a tirarme la línea del tren, me dijo. Y yo lo escuché. ¿Por qué? Le dije yo. ¿Por qué? Me dio una trombosis hace unos meses atrás y apenas puedo caminar ahora, pero andaba de pie. Apenas puedo mover el brazo, mire cómo estoy, no puedo hacer nada. Yo hacía todas estas cosas aquí, allá, acá, no, quiero puro morirme, no, allá para desaparecer. Y, y lo escuché después de harto rato y compartí con él el Evangelio. Le dije, mire,
Usted piensa así porque su confianza está puesta en usted mismo. Usted debe volver sus ojos al Señor. Porque al volver sus ojos al Señor, usted se va a dar cuenta de la gran bendición que puede tener en Él. Y su deseo de morir ya no va a estar, porque va a haber gratitud en su corazón. Y puede compartir el Evangelio con Él. Y le dije, mire, mi papá le dio, esta es la 5ª vez que le da una trombosis. Y de todas había salido casi sin problemas, pero esta vez él quedó sin poder hablar. Y si usted lo va a ver, usted lo conoce porque era amigo de mi papá, usted lo conoce y lo va a ver adentro. Él está leyendo la Biblia, él está meditando, y cuando yo lo voy a ver, lo saludo, él me pone una sonrisa, me saluda, me hace señas, y yo lo veo súper pleno. No puede hablar, apenas camina, pero está pleno, está gozoso, está lleno del Señor. Pero yo le dije, usted está caminando, usted está de pie, y se quiere morir. Eso es porque usted no conoce al Señor. Y ahí empecé a compartir el Evangelio con él. Y pensaba en esto, la gran necesidad que hay de compartir el Evangelio con otros. Y eso me hizo recordar, a propósito de lo que estamos conversando, me hizo recordar las promesas que tenemos del Evangelio. Las promesas de perdón, las promesas de misericordia, todos los días de nuestra vida. Las promesas de su amor, las promesas de su consuelo, la promesa de su Espíritu Santo habitando en nosotros. Tercer y último punto, la fe verdadera produce obediencia a la palabra del Señor. Y aquí es donde la cosa ya se pone un poquito áspera. Porque cuando hablamos de obediencia, generalmente no nos gusta hablar de obediencia. Pero la obediencia es la característica de un hombre, de una mujer que ha sido salvado por gracia. La obediencia a la palabra del Señor es el fruto, es la consecuencia de un hombre y de una mujer salvado por gracia. Obedezco a la palabra aun cuando no lo sienta. Obedezco a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos confiar? Me quedó algo dando vuelta en el segundo punto. ¿Cómo podemos confiar en la palabra del Señor aún estando en la prueba? Escuche esto. Y aquí es donde todos nosotros debemos persistir en esto, que es aprendiendo a esperar en el Señor. A ninguno nos gusta esperar. Por eso se creó el microondas. Un pan con mantequilla rápido ahí, 30 segundos. O una comida rápido. Algo rápido ya. Las redes sociales, algo rápido. Entonces hoy día nadie quiere esperar. Pero el Señor nos va a llevar a esperar, aun cuando la prueba sea larga, mi hermano, mi hermana. Eso nos va a ayudar a esperar ¿en quién? En el Señor. Fíjense lo que dice Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. En Él esperaré. Algunos decimos, no sé cuál es el propósito por el cual estoy pasando con esto. Necesito saber, Señor. Aquí hay una respuesta. En Él esperaré. Aprender a esperar. ¿Qué es eso? Fruto del Espíritu. Paciencia. ¿Qué es el fruto del Espíritu en nosotros? Cristo creciendo en nosotros. ¿Cuál es la gran prueba, Señor? ¿Por qué estoy pasando con esto? ¿Para qué? Para que Cristo crezca en nosotros. El gran fin, de esa manera damos gloria a Dios. De esa manera damos gloria a Dios, damos testimonio al mundo. De esta manera predicamos el Evangelio. De esta manera discipulamos a otros, extendemos el Evangelio, creciendo a la estatura de Cristo. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, fíjese lo que dice Job, defendiendo su causa. He aquí, aunque él, ¿quién? Dios, aunque él me matare, ¿qué dice? En él esperaré. En él esperaré. En él esperaré. En la espera es donde somos santificados. ¡Qué gran bendición! Y tercer y último punto, y voy a ir directamente a las aplicaciones. La fe verdadera produce obediencia a la palabra del Señor.
La fe verdadera. ¿Cómo podemos obedecer al Señor en su palabra? Me voy a saltar aquí. ¿Cómo podemos confiar en la prueba? La fe verdadera produce obediencia a la palabra del Señor. ¿Cómo podemos obedecer a la palabra del Señor? Efesios capítulo 3, verso 19. 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos obedecer al Señor? Conociendo al Señor. Volviendo a la pregunta, a la intervención del hermano Panchito. ¿Cómo yo puedo obedecer al Señor? Conociendo al Señor. Pero también, volviendo a la aplicación que nos llevó el hermano Panchito, ¿cómo podemos obedecer al Señor ahora? Rindiéndonos al Señor. Hay algunos hermanos creyentes que no se quieren rendir al Señor, que quieren hacer su voluntad a toda costa. Y no se quieren rendir directamente al Señor. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 4, verso, dice 4, versículo 10. Aquí lo tengo. Dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. No es si usted quiere o si usted tiene tiempo, o si usted siente humillarse delante del Señor. No, humíllense delante del Señor. Una orden. ¿Cómo podemos obedecer al Señor? ¿Cómo podemos obedecer al Señor? ¿Cómo podemos crecer en el Señor? ¿Cómo podemos confiar en el Señor? También perdonando a aquellos que nos ofendieron. Fíjense que este tema del perdón es sumamente interesante, porque fíjense que el perdón no requiere requisitos del otro para que tú lo perdones. Por eso precisamente es perdón, porque no hay un requisito, no hay un mérito en el otro para que reciba el perdón, porque si tiene un mérito, ya no es perdón. Esto es una bendición enorme para nosotros, amados hermanos. Yo perdono, no porque el otro tenga un mérito, porque ya no es perdón. Ya no es perdón. Y ahí les voy a dejar tarea para la casa, Mateo 5, del 21 al 24. ¿Cómo puedo obedecer al Señor? También viviendo agradecidos. Y esta es la última aplicación, y con esto termino. Denme un minuto. Primera Tesalonicenses 5, 18. Primera Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vivamos vidas de contentamiento. ¿Cómo confiamos en la palabra del Señor? ¿Cómo confiamos en la palabra del Señor en medio de la prueba? ¿Y cómo obedecemos? ¿Cómo podemos obedecer a la palabra del Señor? A la palabra de Dios, viviendo agradecidos. Viviendo agradecidos, porque todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan a bien. Y ese bien es que nuestra vida se parezca más a la de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ánimo, hermanos! ¡Ánimos! Yo sé que lo estuve casi más de una hora aquí. Me perdonan, van a tener que practicar la obediencia perdonándome. ¡Ánimo, hermanos, en la prueba! El Señor está con nosotros. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado su evangelio. Su espíritu vive en nosotros. Obedezcamos al Señor en su palabra. Porque ahí es donde está nuestro verdadero gozo. Cuando escuchamos la palabra del Señor y cuando la obedecemos. Es eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que nos demanda también en su palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres perdonador, porque tú eres fortaleza al cansado, porque tú eres consuelo al alma abatida,
porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú, Señor, enviaste a Jesucristo a tomar nuestro lugar, a morir en nuestro lugar, porque tú eres un Dios misericordioso, paciente y perdonador. Eres nuestro Dios, nuestro gran Dios, y en ti descansamos, Señor. Te damos tantas gracias por este tiempo. Fortalece nuestros corazones. Fortalece a nuestros hermanos que están cansados, que están pasando por la prueba. Anímales, llénales de ti, Señor, y de tu gracia. Anima, Señor, a aquellos hermanos que están confundidos, a aquellos hermanos, Señor, que están esperando una respuesta tuya, Señor. Dales de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Aliéntanos como iglesia a seguir meditando, confiando y obedeciendo tu palabra, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.